En un mundo cada vez más complejo y cambiante, la educación se convierte en el cimiento sobre el cual construimos el futuro. Sin embargo, el panorama educativo actual enfrenta diversos desafíos que requieren de enfoques innovadores y soluciones creativas. Nosotras creemos en la diversidad de ideas y experiencias como motor de cambio, y este espacio es para reunir expertos, profesionales y apasionados del ámbito educativo. Por ello, si tienes un proyecto, trabajo o iniciativa que promueva la educación desde múltiples perspectivas, te invitamos a una charla en este, que también es tu programa. ¿Qué te gustaría aportar? ¿Qué te gustaría dar a conocer? ¿De qué quieres hablar? Recuerda que, en Mi Segunda Casa y en Cadena Radio, #Somos tu voz. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa, Mi Segunda Casa, el primer programa del año y bueno, estamos muy felices de tenerlos aquí con nosotros, mi amiga Francia y yo. ¿Qué tal las vacaciones? Los que tuvimos la fortuna de tener vacaciones, ¿qué tal sus días de descanso? A los que pues tuvieron algunos días de asueto, ¿qué les trajeron los Reyes Magos? ¿Se portaron bien? ¿Se portaron mal? Cuéntanos todo aquí en los comentarios. ¿Cómo les fue? Pues para comenzar el programa quiero en primer lugar desearles lo mejor para este 2025, que todos los anhelos de su corazón se cumplan, que tengan mucho éxito y que la vida les regale todo aquello por lo que trabajen. Amiga Francia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Adri, muy buenas tardes al público que nos ve y nos escucha. Pues muy contenta, estamos iniciando un año muy próspero, espero que así sea para nosotras, para todos los que nos ven. Y bueno, pues muy feliz de poder compartir este espacio un año más contigo y bueno, pues ya puesta para esta gran charla que vamos a tener el día de hoy, que creo que es muy importante, muy interesante. Vamos a abrir como le dicen, con bombo y platillo. Para mí es muy agradable saber que tengo aquí, le doy a un gran colega, un amigo, entonces, pues bueno, Adri, por favor, vamos a hacer nuestra presentación. Nos faltaron los bombos y los platillos justo, sí, pero hay que imaginarlos y hacerlos en cada una de nuestras casas. Licenciado Gustavo Nava Olvera nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien, aquí empezando el año con trabajo y bueno, pues afortunadamente todo en orden, todo bien y agradeciendo mucho maestras por la invitación y sobre todo por la consideración de que puedo decir algo respecto a los temas que trabajan y aquí atento. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por estar el día de hoy con nosotros. Y pues nuevamente, buenas tardes a todos los que se están integrando, el primer programa del año, de todos los que vamos a tener este 2025. Estamos próximos a cumplir ya 4 años al aire y eso me pone muy contenta. Muy pronto les daremos la sorpresa de cómo vamos a festejar estos 4 años. Y pues ahora sí, ya saben que en este programa vamos a explorar, así como el día de hoy, temas que van a impactar o que impactan a nuestra sociedad desde perspectivas que pues a nosotras nos parecen frescas, nos parecen interesantes, nos parecen oportunas. Hoy nos vamos a adentrar en el fascinante y complejo mundo de la educación, ¿no? Un pilar fundamental de cualquier sociedad y pues es justo para lo que el día de hoy Gustavo nos acompaña. Él nos va a ayudar a reflexionar un poco sobre los grandes desafíos que justo enfrenta la educación y también la sociedad desde una perspectiva política. Vamos a estar hablando de dilemas éticos y pues muchas cosas bastante interesantes con él. Y pues bueno, para iniciar, Gustavo, yo creo que la educación y la política siempre han sido históricamente entrelazadas, ¿no? Ya que las decisiones tanto políticas como educativas afectan directamente a la calidad y el acceso a la educación, desde
¿qué te puedo decir? La asignación de recursos, hasta implementación de currículos, la política, siento que moldea el sistema educativo de manera profunda. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Gustavo? ¿Cómo influye la política en las decisiones educativas actuales? ¿Y cómo podemos garantizar que estas decisiones beneficien directamente a los estudiantes, a la educación? Sí, muchas gracias, maestra Adriana. Como bien lo menciona, la relación entre política y educación siempre ha permeado la historia de la humanidad, sobre todo en el ámbito de lo que actualmente le han llamado la micropolítica. Es decir, claro, la gran política atiende a los problemas de la administración pública, de la administración de la educación. Sin embargo, hay otro nivel un poco más oculto, por decirlo de alguna manera, pero que es fundamental, que es justamente donde entramos los docentes, los tutores y todos aquellos encargados de la formación de los estudiantes, que es esta pequeña política, por decirlo de alguna manera, solo para distinguirla, pero sin embargo es una política muy eficaz y muy eficiente. ¿Por qué? Porque tiene el objetivo claro de esta palabra me gusta mucho, que es la formación de los estudiantes, la formación por añadidura o por consecuencia de los futuros ciudadanos, ¿no? Una de las consignas que Platón ponía justamente para preguntar cómo educar a un buen ciudadano, solo se educa un buen ciudadano en un buen estado, decían los griegos, ¿no? Y esto hace alusión justamente a lo que menciona maestra, sí, la gran política configura la manera en cómo se va a enseñar, cómo se va a educar, pero esta otra política en la que entran los docentes como agentes activos, pues es la que va a darle forma propiamente a las relaciones más inmediatas de los seres humanos, como la formación de ciudadanía, los valores morales, la reproducción de la propia sociedad, que pues tienen un papel muy importante. Entonces la relación entre educación y política yo lo veo desde el punto de vista sociológico, pues en esos dos niveles, ¿no? La gran política que se encarga de la administración y la micropolítica que es la formación subjetiva y ética de los individuos que van a ser parte de un Estado, es decir, pues en términos sencillos nuestros futuros profesionistas, ¿no? Que van a atender como una especie de encargo social las instituciones que han legado históricamente la humanidad, ¿no? Los futuros administradores, los futuros médicos, los futuros pedagogos, pues entonces los que nos dedicamos a la docencia tenemos un gran papel, ¿no? Y una importante labor que es heredar el conocimiento necesario para que esta organización llamada humanidad no decaiga, ¿no? Entonces ahí es donde encuentro, me parece, la relación más íntima entre política y educación. Por lo tanto, la educación es al mismo tiempo un proceso político. Qué interesante. Sí, fíjate, si lo comprendo bien, esto que tú estás mencionando de la micropolítica, entiéndase como esta cuestión, creo yo, de los valores o de las experiencias, incluso de las creencias que hemos tenido en el transcurso de nuestra, ¿cómo decirlo?, de nuestro devenir, ¿no?, profesional, por decirlo de alguna manera. Todos tenemos una formación, y esta palabra quisiera que quedara como muy clara, si me apoyas. ¿Cómo identificamos, Gustavo? ¿Cómo se entendería si esta formación subjetiva? Porque eso me llamó la atención, lo dijiste claro, subjetivo. No estamos hablando de la objetividad o del plan de estudios, que finalmente es una transferencia en muchas formas de verlo, una transferencia al conocimiento, sino lo subjetivo. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo le hacemos? Porque todos provenimos de creencias y de una cultura, ¿no?, particular. ¿Cómo le hacemos ahí, Gus? Sí, efectivamente ahí hay un gran reto, sobre todo para los docentes, y pongo el énfasis porque yo me he dedicado por muchos años a la docencia y ha sido una grata experiencia. Entonces es un gran reto porque pues tenemos que lidiar en todos los sentidos con
las carencias, pero también las virtudes que vienen de los individuos desde sus hogares, ¿no? Entonces es una labor de justamente de formación, así como Aristóteles planteaba la idea de la causa formal, ¿no? Del jarrón, el artesano le da forma al jarrón, ¿no? O sea, así nos llegan los estudiantes, los que se van a preparar, nos llegan pues de ciertas formas, ¿no? Pero afortunada o desafortunadamente, depende de la perspectiva, la sociedad requiere un tipo de individuo que trabaje y que sea necesario para la reproducción de la propia sociedad. Por lo tanto, nuestra labor es darle esa forma, ¿no? Así como el artesano le da la forma al barro, de forma jarrón, los docentes tenemos que darle una forma determinada. ¿Cuál es esta forma? Y aquí es donde pues me parece que entra la idea de la subjetividad, ¿no? Es decir, formar ciudadanos, y por lo pronto, por lo menos la sociedad moderna nos ha pedido que se formen ciudadanos libres e iguales, ¿no? Es decir, ciudadanos políticamente responsables. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el andamiaje teórico, metodológico, para darle forma. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, cuando no solamente han pasado la materia, que a veces es donde desafortunadamente algunos docentes se quedan, ¿no? Ya pasó el año, ya pasó la materia de este estudiante, ya cumplimos. No necesariamente, sino que nos damos cuenta cuando el estudiante ha tomado conciencia de su papel como ciudadano, como hijo, como padre, como hermano, como parte de una comunidad que no solamente se va a beneficiar él con el conocimiento, ¿no? Porque además el conocimiento es social, ¿no? Es decir, es resultado de procesos históricos de los cuales él absorbe y por lo tanto tiene un compromiso, ¿no? Las escuelas a veces lo ponen como el llamado servicio social, pero bueno, eso es más bien un trámite administrativo. Sin embargo, el verdadero compromiso social es cuando se le devuelve a la sociedad lo que te ha dado como parte de los recursos, tanto públicos como la propia gratitud a la sociedad, ¿no? Tuviste unos padres que te alimentaron para que pudieras ir a la escuela, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de relaciones que atraviesan al individuo que se va a formar es donde nos damos cuenta que la educación ha sido efectiva, ¿no? Es decir, donde vemos que los individuos, en tanto ciudadanos, están formando una sociedad o un estado libre, lleno de valores que permiten la convivencia, voy a usar esta palabra, saludable, ¿no? Es evidentemente claro que hoy, particularmente en México, vivimos una estela de violencia muy complicada y que hay que atenderla, ¿no? Evidentemente ese es el síntoma de que la educación en México no está siendo efectiva. La educación en ese sentido de la formación subjetiva. Claro, los altos índices de apertura de universidades o escuelas no es sinónimo de alto rendimiento educativo, por cierto. Claro. Sino que más bien vamos a verlo cuando la violencia disminuya, cuando la desigualdad, que en este país es extremadamente radical, disminuya y los seres humanos podamos vivir felices, ¿no? Que es el propósito del Estado, ¿no? Vivir en el mundo felices. Decía Aristóteles, el telos del ser humano es la felicidad. No venimos al mundo a otra cosa más que a ser felices. Y si no tenemos las condiciones necesarias, pues entonces vamos a vivir, como decía un viejo filósofo inglés también de la modernidad, Thomas Hobbes, vamos a vivir en estado de guerra, de todos contra todos, y lo estamos viendo todos los días muertos, todos los días desaparecidos, lamentablemente, y bueno, pues ese es un síntoma social de la carencia y falta de educación en este sentido de la formación subjetiva, política, de ciudadanos responsables, que esa es la clave, porque podemos formar profesionistas, pero pueden ser corruptos, ¿no? Entonces, la responsabilidad en relación a la formación subjetiva. Me parece bastante interesante esto que comentas, Gustavo, aquí haciendo mis notas. Por ejemplo, me parece bastante acertado esto que pues ya desde hace mucho tiempo decía Platón, ¿no? Que el artesano le da forma al jarrón.
y esto de que debemos de formar ciudadanos libres e iguales, ¿no? Que, bueno, que la educación debe de apostar a eso. Yo siempre he pensado, Gustavo Francia, que la educación es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Pero también pienso que es una herramienta para transformarla. O sea, la educación es una herramienta, es tanto el reflejo de la sociedad como esa herramienta que tenemos para transformar a la sociedad. Los sistemas educativos siento que son espacios donde se reproducen, cuestionan, pero también se pueden redefinir las estructuras sociales que existen. Ustedes como sociólogos, digo, no me van a dejar mentir. En este sentido, Gustavo, me gustaría que nos dijeras ¿qué estrategias educativas podrían contribuir a una transformación social más inclusiva y más equitativa, que es al final por lo que tú nos estás diciendo que debemos de apostar en esta formación subjetiva del ser? Sí, claro que sí, maestra Adriana. Una de las cosas que siempre le digo a mis alumnos, sobre todo cuando doy sociología de la educación en la carrera de pedagogía, es que hay dos profesiones que a lo largo de la historia nunca se van a desaparecer y van a ser necesarias para todo orden social, ¿no? Que es la pedagogía, es decir, siempre se van a requerir especialistas que instruyan a otros, y la sociología, ¿no? Que, es decir, el rediseño de las nuevas sociedades. Se puede destruir una sociedad, pero necesitamos bases para construir otra sociedad. Por lo tanto, son las dos pienso yo, las dos disciplinas, los dos conocimientos que siempre en toda sociedad se va a requerir y que históricamente se ha visto. Entonces, las herramientas e instrumentos, pues me parece que justamente apuntan a que estemos siempre en constante, los docentes sobre todo, en constante formación, ¿no? No podemos dar por hecho que porque ya terminé, ya tengo mi título de licenciado, maestro o doctor, pues ya acabó mi carrera académica, ¿no? No, me parece que el compromiso como docente, pues es siempre estarse actualizando y siempre estar lidiando con una serie de problemas bien interesantes, ¿no? Que es la renovación de las perspectivas de los alumnos, ¿no? Ahí vamos a chocar con un montón de dificultades cuando, pues bueno, se presentan ya problemas de otra naturaleza, como las ideologías, ¿no? Un montón de cosas que, por ejemplo, hoy en la actualidad a los docentes nos ha puesto como hasta cierto punto un obstáculo para esta formación de la subjetividad. ¿En qué sentido? Solo por poner ejemplos, ¿no? Lo que le han, yo a mi juicio me parece mal llamado la generación de cristal, pues finalmente aparece como un problema del docente, ¿no? Porque ya no sabes si lo que vas a decir va a ofender o va a provocar un problema más grave, ¿no? Que si explicas la comunidad en Aristóteles, por ejemplo, estamos hablando del siglo V, ¿no? Antes de nuestra era, y mencionas características que hoy, como dicen los jóvenes, hoy es funable decir que la mujer se dedicaba al hogar, entonces toca la sensibilidad, ¿no? Entonces nos enfrentamos a ese tipo de problemas. Y no me estoy desviando de su pregunta, maestra, sin embargo, lo que digo es que se ha complejizado la manera de generar herramientas que puedan atender a esas grandes dificultades de la enseñanza, ¿no? Es decir, ¿cómo le enseñas a estudiantes o a individuos, porque no son los estudiantes en abstracto, sino son individuos concretos de determinadas clases sociales los que traen esos problemas de identidad, de la propia clase social? ¿Cómo generas herramientas que puedan conciliar sus necesidades, digamos, profesionales con la propia formación subjetiva, ¿no? Y aquí es donde entra un problema para el docente, porque entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Los pasamos por pasar o los reprobamos, pero puede que eso nos acusen por violencia docente, ¿no? Y entonces entramos en una serie de problemas bien, bien interesantes, sobre todo para la sociología, que nos hace replantearnos un diálogo necesario entre distintas disciplinas. Por ejemplo, la pedagogía con la sociología y el psicoanálisis, pienso yo, tienen que ayudar a formar herramientas de transmisión de la educación, porque se juegan elementos bien, bien delicados en la forma
en la forma de los individuos, la transmisión, el vínculo que se genera entre docente y estudiante, ahí hay herramientas que, por ejemplo, el psicoanálisis puede dar mucha luz para que los docentes o los llamados pedagogos puedan diseñar estrategias más eficientes, prácticas y sobre todo acordes a la época, ¿no? Me parece que lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico general de la situación actual de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas, ¿no? Nos está invadiendo también por otro lado u otro frente que hay que cubrir los docentes, pues es la llamada inteligencia artificial, que pues te puede entregar un ensayo muy bien hecho, ya no sabes si lo hizo el alumno o la inteligencia artificial. Entonces estamos rodeados de, como docentes, como en la práctica docente, de una serie de problemas que están haciendo muy difícil esta acción de la formación subjetiva. Entonces, las herramientas que yo creo necesarias son, por un lado, generar conocimiento teórico, pero interdisciplinario. Es decir, ya las disciplinas no pueden actuar por sí solas. La pedagogía, la antropología, la sociología, la ciencia política, el psicoanálisis, todos los saberes tienen que sumar porque ya no hallamos herramientas. No solamente es meter más actividades en el aula para que haya integración de grupo, no, ya requerimos más cosas que nos están rebasando la tecnología y nos está rebasando las necesidades de la vida social. Entonces creo que la herramienta así concreta es la formación teórica. O sea, no podemos trabajar sin teoría. Y las teorías de la pedagogía se están volviendo cada vez más técnicas, ¿no? Es decir, más apuntar a los mapas curriculares, pero están dejando de lado los procesos subjetivos, los procesos de transmisión de la enseñanza propiamente dicho, ¿no? Entonces creo que por ahí, Francia, podemos pensar estas herramientas, y maestra Adriana también, podemos pensar esas herramientas para una educación más eficaz y eficiente, sobre todo, ¿no? Y justo, perdón, antes de que intervenga Francia, digo, yo creo que sí es muy importante para todos los que nos están viendo esta parte de seguir en constante formación como docentes. Hace algunos meses, algunas semanas, Francia y yo tuvimos aquí a un invitado que nos hablaba justo de un término que al menos yo y creo que Francia también lo habíamos escuchado, que es la tecnopedagogía, ¿no? Entonces, justo esta transmisión de la educación, esto generar conocimientos interdisciplinarios me parece bastante importante para poder entender, ¿no? Justo cómo se está moviendo la sociedad y cómo tenemos que abordar a los alumnos hoy en día, ya que incluso el abordaje no es igual que como nos enseñaron a nosotros, ¿no? A como lo tenemos que abordar en este momento. Antes de que pasemos contigo, Fran, me gustaría leer un comentario que hay aquí de María Reyes, que dice: como docente trato de poner mi granito de arena, que sean felices pero que también sean responsables, pero me frustra los resultados tan pobres que tengo con mis grupos. ¿Qué opinan, Francia? Mira, justo mi comentario va en este sentido. Cuando Gus nos hacía partícipe de esta situación de buscar las herramientas, ¿no? De manera personal como docente lo digo. Creo que cuando yo soy consciente de manera subjetiva, a lo mejor, de mi práctica profesional, de mi interacción en el aula, es cuando logro a lo mejor un trabajo más empático, logro un trabajo más reflexivo, creo entornos, en mi parecer, pues de aprendizaje a lo mejor más inclusivo, ¿no? Sin embargo, también veo que podemos entrar en dilemas. A veces el papel del formador también se entiende, o al menos yo así lo he entendido, en esta analogía que hacías del jarrón, ¿no? Puede ser de formación o de deformación. O sea, en nuestras manos cae un gran peso, ¿no? No solo de la práctica educativa, sino de responder a las necesidades, como bien lo decías, Gus, hasta emocionales, sociales, de nuestro entorno y de nuestros estudiantes. Entonces, ¿hasta qué punto sí es importante la capacitación, la actualización? Pero también creo que es importante que nosotros reflexionemos sobre nuestra práctica, ¿no? No estoy diciendo con esto que todos los profesores, que sería lo ideal, desde mi punto de vista, que todos tuviéramos cursos de sociología, ¿no? Independientemente de que yo personalmente soy socióloga, Gus lo es,
pero yo sí siento necesario ese vínculo entre la pedagogía y la sociología, porque, ¿sabes? Noto que de pronto enfrentamos retos como docentes en los que no estamos preparados para resolver, y esto va más allá incluso de que estemos actualizados o no, ¿sabes? Entonces, mi pregunta, o lo que yo quería comentarte al respecto era, ¿qué dilemas éticos podemos presentar los docentes entre, sí, nuestra formación profesional, también nuestra práctica personal, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras vivencias, nuestras experiencias, y la capacitación, que incluso muchas veces la sentimos forzada, ¿sabes? Porque no viene como orgánica. Entonces yo siento que ahí es donde empezamos con estos dilemas, ¿no? O estas problemáticas, cuando no lo hacemos como con disfrute, con gozo, sino porque lo tenemos que hacer. Y se pierde el sentido entonces de esta parte de la formación. Entonces yo decía, ¿qué tal si el jarrón no me sale tan curveado como debe de ser y lo deformo? Imagínate el papel tan grande que tenemos en nuestras manos, o sea, es un gran peso, Gus. Sí, por supuesto. Bueno, el comentario es bastante ilustrativo, ¿no? Uno de los dilemas éticos, pues, es la frustración, lo dijeron bien, ¿no? Los docentes terminamos la jornada laboral frustrados, así por, les dijiste algo a los alumnos y en la siguiente clase ya no se acuerdan, se les va, ¿no? Que claro, efectivamente tiene que ver con la forma en cómo las generaciones contemporáneas están aprendiendo, es decir, el desliz del TikTok, ¿no? Claro. 30 segundos tiene que durar el post, y entonces ya eso es lo que pueden aguantar poniendo atención los estudiantes. Y justo, sí, nos por presunción, Francia y nosotros, ahí es donde justo los sociólogos tenemos que darles herramientas a los pedagogos, decirles, miren, la sociedad actual está así, los individuos tienen esta forma subjetiva hoy así. ¿Qué podemos hacer en conjunto para entonces diseñar planes y programas de estudio acordes a justamente conciliar esta contradicción entre la formación y la capacitación? Es decir, los sociólogos sí podemos dar respuestas concretas y prácticas a esta contradicción entre formar, es decir, el diseño subjetivo de los futuros ciudadanos, y capacitar, es decir, atender a las necesidades propias de las empresas, del currículum, todo eso. Claro que sí, los sociólogos desde hace muchos años hemos tenido esa respuesta, ¿no? Y un libro clave que siempre me gusta trabajar con los de pedagogía, pues es el clásico ya libro de Emily Durkheim, Sociología y Educación, donde ahí nos enseña que los procesos educativos, como dices, Francia, son tan importantes porque no solamente es llenarlos de conocimiento, sino también es la formación moral de los estudiantes, ¿no? Por lo tanto, dijiste muy bien una palabra, el jarrón no me salió como debe salir, sí, porque hay un deber. Por supuesto que hay un deber en la formación de los estudiantes, no solamente es decirles apréndete las tablas de multiplicar y listo, sino que también pues esa enseñanza y ese aprendizaje pues están, digámoslo así, impregnados de moral, ¿no? Es decir, también estamos comprometidos o estamos inmersos en la formación moral de los estudiantes. Sí, un docente sí tiene la obligación de decir qué está bien y qué está mal. Por supuesto, es una de las cosas que muchos a veces hemos perdido en la práctica docente, ¿no? Ya no le digo a alumnos si eso es bueno o malo, porque eso es imponerle mi ideología. No, pues es que como autoridad, ¿no? En esta relación vincular docente y estudiante, pues también cumplimos como una función paterna, ¿no? También somos hasta cierto punto representantes de sus papás, y en ese sentido sí tenemos la obligación los docentes de formarnos moralmente también, y entonces por lo tanto éticamente, y así poder decirle al estudiante, la verdad es que las drogas están mal, no está bien drogarse por estas razones, ¿no? No está bien estas conductas, no están bien el bien y el mal dentro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, son bien complicados, ¿no? Porque entonces ahí se juega en un terreno ya más delicado, que justamente ahí es donde toca las fibras, los nervios de la subjetividad del individuo, ¿no? Va a salir del aula, y entonces
pues, ¿qué va a hacer después, ¿no? Con los conocimientos que se le está dando. Para prueba bastón botón, como se dice el dicho, alguien creó los elementos necesarios para la bomba atómica y otros lo usaron para mal uso, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues la ciencia sí tiene, en sí misma es objetiva, pero sí tiene en el proceso de enseñanza un compromiso moral. Por lo tanto, sí creo que aquí los sociólogos somos claves para darles ese diagnóstico a los pedagogos y decir por dónde se puede y se tiene que trabajar más entre estos dilemas de la formación del individuo y la capacitación, ¿no? Porque a veces son inconciliables. O sea, también hay que aceptar que a veces no se puede tocar las fibras subjetivas, morales de los estudiantes, porque es más necesaria la capacitación, ¿no? Entonces, ahí en esos dilemas creo que la sociología puede ayudar muchísimo dando herramientas claves y organizando un montón de conocimientos para que se puedan poner en práctica, ¿no? Entonces, pero bueno, uno de los síntomas era eso, la frustración que dijeron ahí, nos sentimos frustrados, deprimidos, y eso es algo que tampoco se dice explícitamente, ¿no? O sea, los docentes también nos deprimimos, nos cansamos, nos decepcionamos y a veces sentimos que somos nosotros los que ya no servimos, ¿no? Pero exacto. No, si los sociólogos les damos las claves para que sepan que no es el individuo, ¿no? Es la propia sociedad la que nos está formando así, creo que podríamos trabajar de otra manera en el aula e incluso fuera del aula. Claro, y es que el docente no es un superhéroe, ¿no? También se le olvida, yo creo que se nos olvida que los docentes también somos humanos, ¿no? Exacto. Y que justo con base en lo que comenta Francia, con base en lo que comentas tú, Gustavo, y con base en lo que nos comentó María Reyes, esa frustración, siento que el rol del docente actualmente enfrenta desafíos bastante significativos. Digo, esto no quiere decir que anteriormente no los enfrentara, ¿no? Yo creo que cada una de las épocas, cada uno de los momentos históricos tiene sus propios desafíos, pero justo ahorita esos desafíos son bastante significativos, ¿no? Desde la precarización laboral hasta la presión, siento, yo como docente lo digo, desde la presión de cumplir con expectativas cada vez más demandantes, ¿no? Y esta situación siento que pone en tensión la vocación y como la necesidad de cumplir con estas exigencias sociales actuales. Gus, desde tu perspectiva, ¿qué medidas sientes que son necesarias para apoyar justo a los docentes en su labor? Digo, ya nos comentaste esta parte de la continua capacitación, pero ¿de qué manera podemos equilibrar justo esto que acabo de decir, la vocación con las exigencias sociales actuales? Me parece, he de comentarles que también trabajo en una asociación civil que se dedica a la salud mental y hemos visto en este camino de esta asociación que efectivamente a los docentes les hace falta hablar de lo que sienten, de lo que les duele, de lo que sufren y de lo que padecen, ¿no? Entonces, me parece que la apertura en las propias instituciones, o sea, no es necesario que el docente de manera individual vaya a terapia. No, las propias instituciones pueden diseñar estratégicamente espacios de convivencia docente para que ellos mismos puedan decir y quejarse, porque también es válido quejarse, también es válido, ya uno lo hace después de manera individual, ¿no? Va con el cafecito con la colega y ya se queja de todo, ¿no? Pero esas quejas pueden canalizarse de manera racional para que la formación del docente tenga mayor efectividad en su práctica, ¿no? Por supuesto que esto tiene consecuencias. Al otro día el docente llega frustrado, se desquita con los alumnos y le deja un ensayo de 15 cuartillas a mano y luego ni lo lee, ¿no? Entonces, pero porque viene enojado, viene frustrado y a veces el docente ni siquiera sabe por qué, ¿no? Pero efectivamente influyen estos elementos, ¿no? La precarización del trabajo. Ya hoy, la verdad es que hoy dar clases es un amor al arte. La verdad, ya no se recompensa como se debería. Eso es un problema también que
que sí, hay que decirlo, pues sí pone en crisis la práctica docente, ¿no? Entonces los docentes pues tenemos 4 trabajos, ¿no? Para poder salir al quite, y entonces a veces ya no tenemos tiempo de leer o preparar nuestra clase, y pues muchos docentes, lo que digo, ¿no? Llegan frustrados, llegan no preparados, ¿no? Pero repito, esto no es un problema individual, esto es un problema colectivo de las condiciones materiales de la sociedad contemporánea, que nos ha quitado derechos laborales, nos ha quitado, ha precarizado el trabajo, y sobre todo ha desvalorizado los procesos de formación, ¿no? Es decir, hoy se privilegia que los estudiantes terminen rápido, o lo que le llaman la eficiencia terminal, ¿no? Que la escuela dé altos resultados para que eso indique que es una buena escuela. Y entonces pues ahí nos quedamos a la mitad de camino, porque pues tan solo enseñar una materia, enseñar un concepto puede llevar todo un semestre, ¿no? Y entonces ya no cumpliste con el programa, y entonces te regañan, te castigan o te corren, o ya no te dan clases para el próximo semestre o cuatrimestre, y allí viene un golpe al docente. Entonces sí, el docente tiene que maniobrar de manera mágica. Yo admiro a los que siguen dando clases, porque tienen que maniobrar de manera espectacular entre la necesidad de la institución y la vocación, ¿no? Entonces sí, la práctica docente sí está en crisis, la verdad es que sí, porque cada vez es más difícil conciliar estas dos cosas, ¿no? Que los estudiantes salgan preparados para que tengan un buen currículum, que además ellos es lo que piden, ¿no? Lo que los estudiantes es: yo quiero capacitarme para tener un buen trabajo y ganar buen salario. Sí, pero no lo es todo. ¿Cómo le haces saber al estudiante que no lo es todo? O sea, que está bien, tu currículum va a estar padre y vas a tener un buen trabajo, pero no es lo que te va a sostener como ser humano, ¿no? ¿Cómo conciliamos esas dos contradicciones? Pues me parece que la única forma de hacerlo pues es seguir apostando a que el docente empiece a aperturar sus propios espacios, ¿no? No sé, digo, se me ocurre ahorita que después de la clase, pues vamos a darle 15 minutos a un club de lectura, pues vámonos al cafecito y seguimos con el tema que no quedó claro, ¿no? Por eso digo que ya hoy dar clases, la verdad, es amor al arte, ¿no? Es decir, comprometerse con la educación, y no solamente con la clase en aula. Comprometerse con la educación ya es una cosa de un espíritu un más... acto de valentía. Sí, de rebeldía. Sí, sobre todo de fortaleza, ¿no? Porque sí, pues, de fortaleza. No te van a pagar esas horas cuando el alumno se queda, ¿no? Porque siempre eso nos gratifica mucho, ¿no? Que 2 alumnos o uno se quede al final y diga: profe, ¿me puede volver a explicar este concepto que no lo entendí? Y te puedes llevar otra hora ahí y nadie te la paga, ¿no? Entonces, pues sí es un acto de valor, y entonces tenemos que también luchar los docentes por nosotros abrir nuestros propios espacios para justamente sacar esas frustraciones, pues poder comunicarnos y empezar a implementar, digámoslo así, espacios en donde podamos hablar de ello, ¿no? Porque finalmente, yo particularmente pienso que sería un punto importante, ¿no? Que los docentes puedan hablar de lo que les pasa en el aula, ¿no? No solamente, insisto, no es que vayan al psicólogo a hablar de sus problemas, sino una especie como de psicopedagogía, pero para los docentes, ¿no? Claro. Que hablen qué no les gusta, qué les fastidia incluso, o sea, decirlo sin tapujos, ¿no? Decirlo sin reservas, y entonces así que quede en la intimidad, ¿no? Hace falta un espacio de intimidad docente dentro de la institución educativa que nos permita solventar esa angustia, que nos permita tramitar esa frustración de la que comentaban hace un momento, y incluso esos estados de depresión por causa de la aparente ineficacia de nuestro trabajo, nuestra intervención, ¿no? Pero no es ineficaz, es siempre... es que el proceso de transformación a través de la educación es muy tardado, ¿no? Sí. Ese es el gran problema, que es el más tardado para cambiar una sociedad, pero es el más eficaz, ¿no? A diferencia de una guerra, pues ahí sí, de volada, ¿no? Pero la educación es más despacito. Claro. Oye, qué interesante todo lo que nos comentas, Gustavo.
Siento que fue una plática muy interesante y muy buena para comenzar el año, este 2025, y poner en la mesa y reflexionar todo esto que dices, ¿no? Y sobre todo esta última parte que a mí me deja pensando, que es abrir nuestros propios espacios como docentes justo para platicar de esto que nos aqueja y que pocas veces es escuchado. Lo decía yo hace un rato, no somos superhéroes y sin embargo quieren el mismo sistema, los padres, los alumnos, nuestras mismas autoridades educativas piensan que debemos dar todo y más, y que esa como docente es nuestra obligación, ¿no? ¿Y dónde queda esa parte humana o esa parte que también estamos formando nosotros, ¿no? Esa parte del ser. Tenemos que, ustedes saben, se nos acaba el tiempo, nos quedan 5 minutos, por mucho. Me gustaría cerrar contigo, Francia, y después con Gustavo. ¿Qué opinas? Pues que a mí me encantaría que si nos están escuchando autoridades educativas, pues lo pongan en la mesa de sus centros de trabajo. Yo creo que romantizar el compromiso que tenemos como docentes con el ponernos la camiseta, ¿no? Porque se vuelve como esta bandera para que tú sientas que estás siendo eficaz en tu trabajo, pues no va por ahí, sino que pongan en la mesa esta idea de realmente tener un espacio de escucha, un espacio de mejora de nuestra práctica educativa, ¿no? Yo cerraría pensando en que, bueno, los docentes somos los que moldeamos o jugamos un papel importantísimo en la construcción de ciudadanos críticos, de ciudadanos participativos, que justamente eso es lo que necesita la sociedad, ¿no? Personas que puedan tener un desarrollo no solo profesional, educativo, académico, etcétera, sino que sobre todo moral. Yo creo que ese es el punto de partida de lo que nosotros estamos viviendo a menester de todas estas situaciones sociales o de violencia que ocurren en el país. Pero yo creo que entender esta dimensión subjetiva, no solamente en los docentes, porque bien lo decías, o sea, decimos de los docentes, pero no, o sea, somos seres humanos, es decir, del ser humano en general, es sumamente importante, ¿no? Entonces, pues ojalá esta charla sea de gran ayuda para las personas que nos escuchan, a las personas que nos ven, y que también entonces nosotros, si por ahí no hay autoridades que nos apoyen, pues formar estos propios espacios, ¿no? Buscar esta libertad que considero que es la palabra clave que dijo Gus, es importantísima. En la libertad necesitamos, nos deprimimos, nos frustramos, nos enojamos, y es válido, no es personal contra una persona o una función, sino es una necesidad humana, ¿no? El sentirnos libres y también tener pues la capacidad nosotros también de escuchar a los demás. Yo cerraría con eso, creo que fue una gran plática, como bien lo dices, para iniciar nuestro 2025, y pues yo muy agradecida con Gus por esta conversación. Muchísimas gracias, Fran. Gus, cerramos, tenemos 2 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues agradecerles, maestra Adriana, maestra Francia, a Cadena Política y a toda esta organización. La verdad, se admira que se abran estos espacios y reconozco su trabajo, ¿no? Y pues bueno, yo cerraría con eso. Hay que unir fuerzas. Finalmente somos una clase social de trabajadores que tenemos que unir fuerza social, política, pero sobre todo fuerza de conocimiento. Entonces, me parece que tenemos que seguir armando lazos interdisciplinarios entre los profesionistas y sobre todo en relación con el Estado, el gobierno, y tenemos que seguir tocando puertas y sobre todo tenemos que seguir fortaleciendo sólidamente nuestra subjetividad para enfrentar estos grandes problemas de los salarios y demás que a veces pues sí nos pegan y hay que decirlo, y entonces sí necesitamos construir nuestros espacios, ¿no? Yo también me sumo a esa iniciativa, a esa propuesta, y sobre todo empezar a coordinar y a crear los diseños necesarios para desarrollar esto que algunos psicólogos norteamericanos llaman las habilidades blandas, ¿no? Que tanta falta hacen dentro del aula y en relación con nuestros colegas incluso, ¿no? Y con las autoridades, o sea, democratizar la educación como siempre se ha pensado, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo la invitación y muchas felicidades por sus programas y por su difusión. Muchísimas gracias. Y pues bueno, así llegamos al final de este interesante programa, que además es el primero del año. Hoy pues hemos reflexionado sobre la educación desde distintos ángulos, entendiendo
Siento yo que no solo se trata de formar académicamente, sino también de construir ciudadanos críticos, como decía Gustavo, conscientes y preparados para los retos del futuro, que son muchos. Agradezco profundamente a ti, Gustavo, por compartir tu conocimiento y ayudarnos a cuestionar y entender mejor estos grandes retos que tiene la educación. Y también le agradezco a todos ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos y ser parte de esta conversación tan necesaria. Los invito a reflexionar sobre el papel de cada uno de nosotros, el papel que cada uno de nosotros juega en estos procesos como docentes, como padres, como alumnos, como ciudadanos, porque como siempre decimos, y como ya nos dijo Gus, y como lo platicamos el día de hoy, la educación no solo está en las aulas, está en la vida misma. Nos escuchamos el próximo lunes, los invito a seguir todas las redes de Cadena Radio y Cadena Política. Muchas gracias al maestro Fausto Muciño Durán por las facilidades para realizar este programa. Muchas gracias a Cadena Radio y a Cadena Política, donde somos su voz. Que tengan una excelente tarde, feliz año y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Gracias, chao. Muchas gracias.